quedarse o qué? Sí, sí, me quedaré. Lo que pasa es que esperaremos a que entre. Sí, le damos la bienvenida a esta Para gente. aire eso que os vayan indicando. Sí. ¿Pero esperamos a que ellos lleguen para yo empezar o Cuando Irene marque, porque estáis en... Se nos ve, aunque con un fondo. Pero ellos me dicen cuando yo puedo hablar, ¿verdad? Sí. Pero yo esperaría un poquito, diría eso, esperamos un poquito que lleguen los asistentes presenciales. Bueno, ellos van a ser muy puntuales a las 11, ¿eh? Está ahí 10 personas. Pues los hago pasar y Sí. ya. Ponte ya si quieres por aquí. Ponte tu sitio. Y así ya. Se oye en diferido, veo, ¿no? Sí. ¿Ves? Sí, perdona. Voy a hacer como mi hija cuando ensaya canto. Que empieza a hacer na, 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 na. La voz es importante que traspase la mascarilla. Sí, porque con esto...
Bueno, buenos días a todos. Me habéis dado lo que yo me lanzo. Chao. Muy bien. Esta sala me gusta, ¿eh? Me gusta la sala. Tiene mucho potencial. Sí. Acuérdate de saludar. De estar al lado de... No, de saludar a la gente que está en casa. Sí, bueno. ¿Te refieres a que mira la cámara, no? Sí, no a nosotros, sino a la cámara. Sí, sí. Buenos días a todos. Mi nombre es Celia, soy dinamizadora del Club de Producto On Tour. Bienvenidos. Bueno, antes de dejar paso a Alicia, me gustaría presentaros brevemente nuestro Club Social On Tour, que es un club dedicado a los socios de fomento del turismo. Supongo que muchos ya conocéis nuestra asociación, pero bueno, me gustaría recordaros que la labor principal de fomento del turismo es promocionar el destino Ibiza a través de diferentes clubes de producto. Uno de esos clubes de producto es el Club Social On Tour, un poquito diferente a los demás, ya que está enfocado a los socios individuales. A través de On Tour creamos sinergia y cohesión entre nuestros asociados individuales, pero también con nuestras empresas asociadas. El club se creó pues, para sugerir proyectos, intercambiar ideas, debatirlos entre todos y además contamos con el apoyo de profesionales del sector. En On Tour lo que queremos es que nuestros socios encuentren un apoyo, que haya unidad entre todos y que se conozcan. Para eso, pues normalmente organizamos eventos. Ahora mismo obviamente hemos tenido que dejarlos un poquito de lado, pero esperemos que muy pronto podremos volver a organizarlos. También ofrecemos beneficios a nuestros socios individuales con descuentos en nuestras empresas asociadas o otro tipo de ventajas. Y por supuesto les facilitamos la posibilidad de seguir formándose como hoy con Alicia. Actualmente contamos con más de 300 asociados en fomento del turismo, es una familia que sigue creciendo, tenemos también más de 100 asociados individuales y bueno, lo que sobre todo nos gusta es que compartimos todos la misma idea, que promocionar la isla de Ibiza es el primer paso que debemos dar para seguir siendo un referente mundial a nivel turístico, es algo muy importante. Creo que hemos visto en este último año lo importante que es el turismo en la isla y bueno, las acciones de promoción son esenciales si queremos seguir atrayendo visitantes y seguir viviendo todos del turismo. Estamos seguros de que si todos aportamos nuestro granito de arena, conseguiremos llegar a proyectos muy beneficiosos para la isla y para todos los que vivimos aquí. Entonces, bueno, esperemos que On Tour despierte vuestra curiosidad. Por supuesto, si tenéis alguna duda, estamos a vuestra disposición. Y nada, ya os dejo con Alicia, directora y CEO Migjorn Ibiza y presidenta en AEDH Balears. Muchas gracias y disfrutad la conferencia. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, presentarme. Y bueno, primero agradecer a On Tour y a Fomento de Ibiza, del Turismo en Ibiza, que me dé la oportunidad de dar esta conferencia que intenta resumir lo más sintéticamente posible un trabajo que llevo haciendo desde 2019, ¿no? El título importante, ¿no? Revenue Marketing Hotelero, un posible aliado en tiempos de pandemia. Bien, para quien no me conozca, soy licenciada en Derecho, abogada de empresa, máster en Gestión Turística, directora y CEO de Migjorn Ibiza, delegada en Ibiza de la AEDH, que es la Asociación Española de Directores y Directivos de Hotel, presidenta en Baleares de la AEDH, consejera de ISBA y estoy finalizando mis estudios de doctorado en turismo. Bien, ¿cómo nació esta locura y por qué me metí a investigar sobre este tema, ¿no? ¿Cómo empezó todo? Preguntándonos qué problema necesita solución en el sector hotelero. Y el problema que localicé es que estamos metidos en un entorno hostil
totalmente cambiante que podríamos definir con el acrónimo VUCA, que era muy utilizado por los americanos en el ámbito militar. Y este acrónimo VUCA significa pues, complejidad, volatilidad, ambigüedad e incertidumbre. Entonces, al localizar que el entorno en el que estábamos sumidos o estamos sumidos el sector hotelero, que ahora mismo estamos comprobando nuestras carnes de manera totalmente exponencial con el tema de la pandemia, pues me pregunté, ¿cómo hacemos más competitivo al sector turístico y hotelero de manera que sea resiliente frente a una crisis como la que estamos viviendo de la pandemia? Estamos viendo en qué circunstancias estamos viviendo, el entorno al que estamos sumidos, sobre todo pues, las noticias cada día hablan, que parece el día de la marmota, siempre del mismo tema, ¿no? Coronavirus, 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 vacuna, 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 y todo el resto de noticias y el entorno en el que vivimos parece que hace que nos envolvamos en una especie de montaña rusa en el que lo que vale para hoy, mañana de repente ha cambiado, y es una circunstancia que además se hace más profunda en el sector hotelero. A esto se añaden las restricciones por viaje por medio de la pandemia, que han hecho pues, que el sector turístico se vea envuelto en la mayor de las crisis que ha tenido en toda su vida. Y entonces, ¿cómo ayudamos? La siguiente pregunta es, ¿cómo ayuda al sector a convivir con la incertidumbre? Para contestar a esta pregunta, lo primero que he hecho es sacar a colación la frase de Leon C. Megginson de que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino aquella que se adapta mejor al cambio. Con lo cual, la adaptación en estos momentos, aunque parezca impepinable, es la clave para salir de esta situación. Adaptación es supervivencia ahora mismo para todas las empresas que estamos en el sector turístico hotelero. Primer paso, el coste de la inacción. El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada, pero el coste de equivocarse siempre es menor que no hacer nada. Esto es la primera regla que tenemos que tener en cuenta en el sector hotelero y tiene que marcar el rumbo de lo que queremos llegar a hacer, ¿no? Porque la inacción o la parálisis por inacción nos puede llevar a una situación crítica, incluso a la quiebra de las empresas. La previsión ante la imprevisión implica ir un paso por delante y requiere ver las cosas con perspectiva. Si solamente nos quedamos en el corto plazo, el desastre puede ser tremendo. Bien, pero si queremos resultados distintos a los que hemos tenido, si queremos resultados distintos a los que hemos tenido que, bueno, los que vimos que nos sucedieron en la temporada 2020, tendremos que cambiar de estrategia, porque si seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos en el 2020, el fracaso va a ser estrepitoso. Con lo cual, creo que la frase de Albert Einstein nos viene al pelo. ¿Y cuál es la cuarta solución que se me ocurrió que podría ayudar al sector a salir de este bache? Pues investigando y estudiando muchísimo, pues se me ocurrió una especie de estrategia nueva, una técnica nueva que se llama Revenue Marketing. El Revenue Marketing pretende hacer más exitosas y más competitivas a las empresas de alojamiento turístico en España. Bien, después de esta pequeña introducción, que bueno, intento pues, aterrizar en el problema base, os hago el sumario de todos los contenidos que vamos a tratar. Por un lado, vamos a definir los objetivos de la investigación, con la hipótesis que se nos vamos a plantear, el marco teórico que nos hemos encontrado, el estado del arte, el marco metodológico, las conclusiones, las limitaciones, las recomendaciones
y finalmente un apartado que va a ser bastante interesante, que es el éxito versus fracaso, en el que expondré la teoría del éxito y del fracaso muy particular que tengo. Bien, dentro de los objetivos de la investigación que van a guiar y orientar durante todo mi trabajo para llegar a conclusiones mi investigación, pues vamos a establecer unos objetivos principales y luego unos objetivos secundarios que van a ayudar a alcanzar los principales. Y finalmente estableceremos la hipótesis de partida, que es la posible explicación del problema que intentamos solucionar. Bien, como objetivo principal, lo primero que intenté averiguar es si existía o determinar el impacto de la coordinación entre las áreas de Revenue Management y Marketing en la competitividad y el éxito de las empresas de alojamiento turístico en España. De esta manera observaba y analizaba cómo las relaciones entre estas dos áreas en el seno de las empresas de alojamiento turístico podían o no influir en la competitividad de las mismas. Para ello utilicé varias metodologías, una metodología cualitativa que luego explicaremos, basada en entrevistas en profundidad y en método Delphi, y una metodología cuantitativa en la que se basaba en análisis inferencial de datos extraídos mediante encuesta. Bien, como objetivos secundarios, lo primero que hicimos era analizar si existía realmente relación entre estas dos disciplinas, formular un nuevo concepto a partir de ese estudio de las dos disciplinas y un análisis comparativo, analizar la práctica operativa empresarial de los diferentes tipos de empresa en cuanto a estas dos disciplinas, identificar aquellas prácticas y aquellas estrategias en relación a estas dos áreas que contribuyen realmente a la mejora de esa competitividad, y las metodologías que se utilizaron, además de la cualitativa y cuantitativa, fueron la documental y el análisis comparativo. Porque si bien podemos entender que la hipótesis que quiero plantear parecía obvia, lo difícil era demostrar empíricamente que esto era así. Entonces, otro de los objetivos secundarios era relacionar el éxito empresarial, la variable éxito empresarial de la empresa, con la variable independiente, que es el grado de coordinación entre estas dos áreas. Y finalmente, después de todo el estudio, creí oportuno y útil para las empresas el establecer una guía de buenas prácticas en cuanto a la relación y coordinación de estas dos áreas, de manera que contribuyeran a la mejora de la competitividad de estas empresas. Hasta aquí los objetivos. Bien. Esta es la hipótesis principal y el punto de partida del que va a ser la que guíe realmente toda nuestra investigación. La pregunta que nos hicimos es, o la hipótesis que planteamos es: ¿existe relación entre el éxito competitivo de las empresas de alojamiento turístico en España y el grado de coordinación entre sus áreas de Revenue Management y Marketing? Bien, las hipótesis secundarias que hemos planteado, la relación entre ambas disciplinas, saber si en las empresas de alojamiento turístico en España se llevan en la mayoría de ellas labores de Revenue Management, si se llevan labores de Marketing, si existe relación entre el éxito y el grado de coordinación, si existe relación entre el éxito y la forma en que organizan la relación de estas áreas, si existe relación entre el éxito y el grado en que comparten la información, y si existe relación entre el éxito y la utilización de herramientas de coordinación. Y evidentemente la hipótesis final es averiguar qué prácticas operativas favorecen y son claves para que estas empresas sean más competitivas y sean más exitosas. Bien, por un lado, la primera fase de la investigación fue hacer el análisis, el marco teórico. Y el marco teórico partió primero de hacer un análisis comparativo entre estas dos disciplinas. Y luego, a partir de ese análisis comparativo, se estableció y se formuló un nuevo concepto que nunca antes se había formulado. Bien, en cuanto al Revenue Management,
que gestiona la demanda, pues todos ya, los que estamos metidos en este ámbito, sabemos que es un sistema de información y una estrategia de precios para determinar la cantidad adecuada, ofrecer al cliente adecuado, en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Bien, mientras el marketing, que es el que capta la demanda, es la actividad del conjunto de instituciones y los procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, los socios y la sociedad en general. El punto que me encontré de partida y que me extrañó muchísimo es darme cuenta, evidentemente el revenue management es muy posterior al origen del marketing, ya que el revenue management se originó hacia los años 70 con la desregulación del mercado aéreo propiciada por la normativa de Jimmy Carter en Estados Unidos. Pero el marketing, que tenía sus inicios anteriores, además contaba con una asociación que se dedica a estudiarlo, que es la Association American Marketing, que ha estado estudiando y analizando el marketing y pues elaboró o llegó al consenso de esta definición que antes os he comentado. Así pues, nos encontramos con el marketing, que es una disciplina bastante más anterior y más consolidada que el Gen Management on Revenue, y además que cuenta con una asociación que se encarga de velar por la investigación y el análisis de esta disciplina. Pero, ¿existe algún requisito para aplicar el marketing? No. ¿Cualquier empresa puede aplicar esta disciplina a su ámbito? Sí. ¿Qué pasa con el revenue management? Que no es así. Que tiene una serie de requisitos y estos requisitos hacen que un negocio que cumple con estos requisitos pueda ser objeto de revenue management. Primer requisito, una capacidad fija. Mi hotel, ¿qué tiene? 100 habitaciones. Si mañana quiero llenar 200 habitaciones, no tengo, porque solo tengo 100. Demanda segmentada. Evidentemente, si queremos poder hacer revenue management, necesitamos poder segmentar esa demanda. Es decir, en mis habitaciones tengo que poder tener distintas tipologías de habitación que vayan destinadas a distintos grupos o segmentos de cliente en función de lo que está dispuesto a pagar o de sus necesidades o intereses, ¿no? El inventario. Todos hemos comprobado en nuestras carnes que el inventario es perecedero. Las habitaciones que no vendimos en la temporada 2020 no las podemos almacenar y venderlas otro día para recuperar lo que no se hizo en 2020, ¿no? Posibilidad de venta anticipada, es así. Ahora últimamente pues la venta anticipada es toda flexible, no hay mucho no reembolsable por las circunstancias que estamos viviendo, pero esa es una de las condiciones. La demanda es variable en función del momento y del tiempo. Si supiésemos cuántas habitaciones necesitaríamos para mañana, pues esto sería pues como un restaurante, que sé que se van a llegar, ¿cuántas voy a...? Pues tantas mercaderías, tanto personal. Esto no es así. La demanda es variable y está sujeta pues a una fluctuación. Los costes marginales de venta, que son los costes variables, van a ser bajos, pero los costes marginales de producción, que son los costes fijos y estructurales, van a ser altos. La demanda va a ser predecible. Cuando nosotros ponemos en internet Revenue Manager, una de las primeras fotos que nos va a aparecer es la foto de una pitonisa con su bola de cristal que está intentando averiguar o predecir cuál es la demanda que va a tener en tal fecha o en tal otra. ¿Por qué? Porque se ha descubierto y se ha comprobado que realmente el comportamiento del cliente responde a un patrón, y ese patrón de comportamiento se suele repetir y también va a estar sujeto a un patrón de comportamiento diferente según el segmento. Ahora bien, esta demanda predecible que también nos venía a través de Forecast, tenerla en consideración, en 2020 pues se nos rompieron los esquemas, ¿no? Y todas las predicciones que podíamos tener pues quedaron en eso, en predicciones que pudimos romper como un papel. Bien, cuando analizamos comparativamente estos dos conceptos, vimos, uno, que el origen geográfico era coincidente, ambas habían nacido en Estados Unidos. Dos, había una semejanza conceptual en cuanto a que había un nexo de unión había una entrega y un ofrecimiento en ambas,
y eso eran las dos caras de una misma moneda, ¿no? Es que era del proceso de intercambio. Había similitud de dos principios, el de segmentación y el de satisfacción de necesidades, una coincidencia en cuanto a los elementos producto, precio, cliente, proveedor y satisfacción de necesidades, tipologías. Aquí ya en cuanto a las tipologías de revenue y de marketing fue la cosa más complicada, porque en marketing pues había muchísimo publicado y hay 50.000 tipologías de marketing, pero sí que me di cuenta que todas esas tipologías se podían englobar en dos genéricas, ¿no? Las de largo plazo y corto plazo, el marketing táctico y el marketing estratégico, y dentro de esas pues ya subsumir todas las tipologías que puedan existir aparte, ¿no? Y lo mismo en cuanto al revenue management. El uso de herramientas tecnológicas, que para el revenue management es crucial. Sin tecnología no hay revenue management. Sin embargo, sin tecnología puede haber marketing al estilo tradicional, el offline. Sin embargo, cada vez cobra más importancia y más relevancia el uso de la tecnología en el marketing digital. La similitud de estrategias, un objetivo común en las métricas, similitud de objetivos, aunque en el revenue management nos encontramos que el objetivo era finalista, ¿no? Maximización de la rentabilidad, mientras que en el marketing no es finalista, sino que es más bien adecuar la combinación de factores, o sea, encontrar la adecuada combinación de factores que permita la óptima comercialización. Es un medio para alcanzar la finalidad última, que son los ingresos. Pero primero hay un elemento primordial, inicial, que es optimizar la comercialización. Finalmente, había una similitud de factores que ya hemos indicado antes, pero aquí era ya más evidente, en cuanto a precio, producto, participantes y promoción, para alcanzar los objetivos empresariales. Después de hacer este análisis comparativo de ambas disciplinas, que aquí hemos resumido muchísimo, pero podéis imaginaros que una tesis de 350 páginas era muchísimo más extenso y más preciso, ¿no? Pues nos encontramos con la posibilidad, digo, ¿y por qué no formulamos? ¿Tiene sentido formular un concepto nuevo de revenue que se llame revenue marketing, que pueda ser de utilidad al sector hotelero? Bien, para eso pues se hizo un proceso de formulación de nuevo concepto que pasó desde el análisis de ambas disciplinas por separado, el análisis comparativo, exhaustivo y ordenado, determinando diferencias y semejanzas entre los dos, y el análisis bibliográfico entre la relación de estas dos disciplinas. Pero para que realmente diesen por válida esta opción de formular un concepto nuevo, tendría que tener un factor importante, y es que hubiese una novedad en cuanto a ese factor, ¿no? La novedad de la formulación de este nuevo concepto estriba primero en que, ¿os acordáis que el revenue marketing tenía unos requisitos, el revenue management tenía unos requisitos muy concretos? Pues aquí, en este nuevo concepto, todo puede ser objeto de revenue marketing, siempre que estos requisitos se van a entender de forma mucho más laxa y no tan estricta como el revenue management. En segundo lugar, en esta formulación de este nuevo concepto va a partir de una sólida relación entre las dos disciplinas. Ya no van por su cuenta, ya no es Villa arriba y Villa abajo, van en la misma sintonía. Y acabamos entonces formulando el concepto. El concepto lo que pretende es, primero, se trata de una disciplina de corte pragmático porque está orientada principalmente, primordialmente, a ser útil al sector, a tener una serie de consecuencias prácticas que ayuden al sector a, en tiempos de crisis como el que estamos viviendo, poder ser más competitivo. Para eso, esta disciplina lo que persigue es la maximización de ingresos de la organización a través de implementación de técnicas y procesos que van a hacer mucho más estrechas las relaciones de coordinación entre ambas disciplinas. Además, va a tener como objeto la mutua satisfacción de los agentes implicados, es decir, entre la empresa y el cliente. Y esta va a ser la base estratégica de esta disciplina, porque ya no se va a mirar la relación entre cliente y empresa
en el corto, sino que van a intentar establecerse una serie de relaciones mucho más duraderas en el tiempo y unas relaciones de confianza entre las dos partes. Y consiste en la implementación y puesta en marcha del conjunto de herramientas sociotecnológicas, insisto en lo de socio, porque el factor humano y social va a ser crucial, además del tecnológico, que van a permitir obtener el producto adecuado, al cliente adecuado, en el momento adecuado y al precio adecuado para las dos partes. Lo que hace adecuada la cuestión es que los mismos van a responder de forma equilibrada a las necesidades de ambas partes. Si la empresa tiene como necesidad conseguir ingresos para poder hacer frente a los costes que tiene su empresa y además conseguir beneficios, por otro lado, también se va a tener en cuenta que el interés del cliente, que es satisfacer pues su necesidad de viajar, que ahora mismo están todos desesperados por viajar, pues va a haber un equilibrio entre estas dos necesidades. Bien, ¿qué me encontré? A ver, pero lo primero que tiene que hacer un investigador es averiguar qué han dicho antes que yo, antes que el investigador, otros investigadores anteriores o coetáneos, ¿no? Y lo que me encontré, bueno, averiguo, a ver, ¿qué es lo que dicen otros científicos o académicos o profesionales del sector? Respecto al tratamiento del marco teórico, me encontré que existía numerosísima bibliografía que hablaba del marketing. Aquello fue navegar en medio de un mar bastante extenso y muy complicado, ¿no? Y, sin embargo, había menor profusión del estudio académico de Revenue Management, con lo cual tuve que hacer pues un ejercicio de, a veces, imaginación o reinterpretación de lo que ya había escrito y la experiencia que me estaban transmitiendo los expertos a los que yo había entrevistado. Finalmente, y en cuanto al tema de la relación entre Revenue y Management, entre Revenue Management y Marketing, había escasez de artículos académicos. Encontré pues una ponencia de Turmendi con varios compañeros suyos de 2016 que hablaba simplemente pues de que el Gen Management representaba una subdisciplina del marketing. Por otro lado, Iturmendi con otros compañeros en 2019 pues ya habló del marketing mix y el Gen Management, estableciendo que la relación se suscribía o se ceñía a la similitud de objetivos y de factores, ¿no? Esto es lo que me encontré. Y luego me encontré a Chalupa con Petri Cech de 2020, que habló de la segmentación, de la importancia de la segmentación y el uso de las características del cliente para manejar tanto el marketing como el revenue management. Con lo cual había ahí un nexo de unión en cuanto a la segmentación. Luego, Ho, en 2016, para mí este fue uno de los que más habían investigado sobre esto, habló precisamente de la integración de ambas disciplinas en un proceso lógico hacia una cultura de ingresos integrada en toda la compañía, ¿no? Y luego Mathis, Wudergan y Wang, en 2013, habló de los efectos del Customer Centric Marketing en el Revenue Management y en las decisiones de compra de los viajeros, y bueno, se habla de que esto afectaba bastante a la percepción de equilibrio, de equidad respecto del cliente, que a veces no entendía, aunque ya cada vez estamos más acostumbrados, el hecho de que haya un cambio de precio, de tarifa, cuando se está ofreciendo, entre comillas, el mismo producto, pero claro, evidentemente en fechas diferentes o circunstancias diferentes. Y esto es el panorama que me encontré. Pero luego yo pregunté, ¿existe algún estudio anterior al mío que haya estudiado de forma empírica el impacto de las relaciones de coordinación entre las áreas de Revenue Management y Marketing en la competitividad de las empresas de alojamiento? Investigué, intenté averiguar, leí. No existe ningún estudio previo al mío que hable de esta circunstancia. Con lo cual encontré un vacío en la ciencia que teníamos que completar. Pero ¿cómo podría demostrar que esto era así, que existía un impacto? Entonces, primero formulé la hipótesis y lo que tiene la ciencia
es que no existe un único método o una guía de un método o unos pasos a seguir para todas las disciplinas en que te digan cómo averiguar esto. Entonces, cada disciplina y cada problema requiere una metodología distinta que hay que averiguar. Por mi parte, utilicé la metodología cualitativa, que ahora explicaremos, y la cuantitativa. Bien, en el establecimiento de la hipótesis, planteamos primero la hipótesis inicial, que ya lo hemos dicho antes, pero la repito rápidamente. ¿Existe relación entre el éxito competitivo de las empresas de alojamiento turístico en España y el grado de coordinación entre estas dos áreas, la de Revenue Management y Marketing? Luego las hipótesis secundarias, que ya hemos dicho antes, que era si existe relación entre estas dos disciplinas, si las empresas están llevando estas labores dentro del seno de las mismas, si existe relación entre el éxito y el grado de coordinación, si existe relación entre el éxito y la forma en que organizan esa coordinación, si existe relación entre el éxito y el grado en que comparten la información, si existe relación entre el éxito y la utilización de herramientas de coordinación, y evidentemente, finalmente, pues averiguar cuáles eran esas prácticas que las hacían más competitivas. Partiendo de esa hipótesis, la metodología fue, a ver, cuando veis ahí triangulación, no es que sean tres métodos, no. La triangulación lo que intenta averiguar es, a través de la utilización de varios métodos de investigación, intentar minimizar al máximo el sesgo que pueda darse utilizando solamente un método, con lo cual, si utilizamos varios métodos, intentaremos que el sesgo, en cuanto al error, pues sea el mínimo, con lo cual consideramos que será la fórmula. Por eso utilizamos las dos metodologías. Dentro de la cualitativa, utilizamos entrevistas en profundidad. Aquí tenemos presencialmente en esta conferencia a alguno de los entrevistados, que me ha hecho el honor de venir a ver mi conferencia. Y luego hicimos el método Delphi, que luego explicaremos también cómo estuvo orientado, ¿no? Y finalmente también hicimos la metodología, llevamos a cabo la metodología cuantitativa a través del análisis inferencial de datos, porque claro, si no se podía recoger toda la opinión de todas las empresas de alojamiento turístico, teníamos que coger una muestra y de esa muestra representativa derivar unas conclusiones. Bien. Y este fue el paso, ¿no? Diseño de investigación, hipótesis, determinar las variables, la de éxito y la de coordinación, y concretarla en una serie de parámetros muy concretos para averiguar y preguntar esos parámetros, establecer la población que queríamos investigar, la muestra representativa, crear la encuesta, pasarla, tratar esos datos, analizar los resultados y contrastar la hipótesis. Y este fue el camino que llevamos a cabo para averiguar. Lo primero, las entrevistas en profundidad. Concepto. Bueno, ya sabemos todos sabemos lo que es una entrevista en profundidad y expertos, ¿no? Consiste en la interacción sistemática entre un ingeniero del conocimiento, que es el entrevistador, y el experto, que es el entrevistado. ¿Qué se espera de ello? Pues extraer los conocimientos de la experiencia de este. ¿Qué tipo de entrevistas utilicé? Utilicé la no estructurada y la semiestructurada. La no estructurada me permitía tener una visión general de lo que entendían los expertos de la cuestión de fondo. Y una vez tenía esa visión general, pues consideré que para poder tabular luego los resultados, era mejor luego hacer una entrevista semiestructurada con un guión como base, que me permitiese luego tabular mejor los resultados y poder extraer de ahí conclusiones, ¿no? Y fue también esta entrevista la base para la elaboración también del cuestionario del método Delphi y la encuesta del análisis inferencial de datos. A partir de ahí también se les preguntó a los entrevistados qué preguntas harían ellos para averiguar esta cuestión, etcétera, ¿no? Seguidamente, pues, ¿cuándo se hicieron estas entrevistas? Pues bien, la duración media de estas entrevistas fue de entre 45 y 60 minutos. Me aguantaron los entrevistados 45 y 60 minutos dándoles la traca. Se hicieron entre agosto del 2018 y marzo del 2019, y la selección en número de participantes, no se pretendía una representación estadística, sino que se hicieron 18 entrevistas con dos perfiles diferentes, 8 académicos y 10 profesionales,
y lo que, no se hicieron a más personas, a más entrevistados, porque ya se iba viendo que se iban repitiendo las respuestas entre unos y otros y ya no aportaba nada más. Con lo cual consideramos que ya habíamos extraído esa primera fase de conocimiento genérico, ¿no? Los requisitos de selección, pues, de los entrevistados, pues, fueron fácilmente, pues, que pudiésemos nosotros averiguar que estas personas, estos entrevistados, tenían la información que buscábamos, saber si son accesibles socialmente y físicamente, y si además tenían predisposición a colaborar en la entrevista. ¿Qué método de análisis de resultados? Una vez teníamos ya las entrevistas y lo que habían contestado, había que seguir un periplo importante. Primero, una etapa de descubrimiento, examinábamos las respuestas, las preguntas, el orden de los datos, una fase de codificación, concentrando los datos e ideas que eran similares. Pues mira, esto lo he dicho con otras palabras, pero ha dicho lo mismo. Análisis y recopilación por categorías de conceptos, ¿no? Y la comparación de datos entre sí, agrupando por temas y buscando vinculaciones entre una entrevista, las contestaciones a una entrevista y otra. Finalmente, la fase de relativización, también muy importante, que es la interpretación de la información dentro de su contexto, ¿no? Utilizamos esquemas, diagramas de flujo y dibujos para ver realmente llegar, a relativizar realmente esas respuestas. Bien, aquí el método Delphi, que es menos conocido que el anterior, también fue crucial. La diferencia entre el método Delphi y el de las entrevistas en profundidad se basa en que aquí lo que consiste es un proceso sistemático e iterativo orientado a la obtención de opiniones que busca el consenso. De manera que yo lo que hacía es, una vez establecido el cuestionario y tenía el panel de expertos ya establecido, a los que iba a someter al método Delphi, entre estos expertos no se pueden conocer entre sí. No se tienen que conocer entre sí, ni tienen que saber que están implicados en esta investigación. Entonces lo que se hacía era enviarles el cuestionario, ellos contestaban y una vez contestados nosotros recopilábamos sus respuestas, volvíamos a pasar el mismo cuestionario indicando las respuestas que se habían obtenido anteriormente, el porcentaje de respuestas que se habían tenido en una segunda vuelta. De esa manera el entrevistado o el experto recibía esa información y reconsideraba su contestación. Y veía, si a la primera pregunta yo he contestado A, pero un 80% de los expertos están contestando C, ¿estaré yo equivocado? Y entonces replanteaban. Había el RQR que seguía con la C y había el experto que decía, pues no, tienen razón el 80% que opina que es la A. Y entonces hacíamos esa segunda vuelta. Se pasaba a una tercera vuelta y así hasta llegar a un consenso suficientemente importante en cuanto a promedio, en que todos estaban de acuerdo cualitativamente y cuantitativamente en una respuesta en concreto. Y este es el método Delphi, ¿no? ¿Cuál fue la finalidad de establecer este método? Recabar su conocimiento y experiencia, averiguar si ellos como expertos consideraban que existía una posible relación entre ambas disciplinas. 3, había 2 variables importantes que determinar. ¿Y cómo las determinábamos? ¿Cómo determinaba yo la variable éxito o competitividad de las empresas? Pues ahí lo que se les preguntaba es, en el éxito de las empresas ¿tiene algo que ver el factor económico? ¿En qué proporción tiene algo que ver el factor económico? Pues en un 80% el factor económico de EBITDA o lo que sea. Por otro lado, en un 10% la reputación online, en un 5% la fidelización, el índice de fidelización del cliente, y así con una serie de parámetros que concretaban en qué se traducía ese éxito, la variable éxito. Por otro lado, también nos sirvió este método para establecer la variable y establecer una nota de coordinación entre empresas en cuanto a estas 2 áreas, en que se establecía cómo estaban estructuradas dentro de la empresa, si estaban unidas, si estaban separadas, si estaban en una zona intermedia, con qué asiduidad compartían la información, de manera que al final los mismos expertos me decían, mira, los parámetros que tienes que tener en cuenta para una cosa y otra son estos, y tienen que establecerse para establecer una nota de éxito en esta proporción.
de forma que ya teníamos un elemento bastante avanzado para averiguar qué era el éxito y qué era la coordinación. El perfil del panel de expertos en el método Delphi fue, en un 52% aproximado, fueron profesionales del sector, es decir, directores del área de Revenue Management o del área de marketing, hoteleros propietarios, directores generales, comerciales de hoteles, y por otro lado un 48% de académicos, ¿no? Los académicos eran científicos, expertos, pero expertos teóricos de lo que era la cuestión en sí, ¿no? Y pues este fue el número de participantes y el porcentaje de las respuestas. Que es importante tener dos perfiles como mínimo, porque evitas que haya un sesgo en sus respuestas, porque si solo hubiésemos cogido académicos, el sesgo en las respuestas hubiera sido evidente, porque tienen una perspectiva diferente a la que tienen los profesionales. Bien, ¿cuándo hicimos el método Delphi? ¿Cuándo lo llevamos a cabo? Pues fue entre marzo de 2018 hasta octubre de 2019. El diseño del cuestionario se hizo a partir de las entrevistas en profundidad y en base a una investigación exploratoria y documental que hice, intentando averiguar en otras ocasiones cómo se había elaborado este cuestionario y qué parámetros había que llevar a cabo para poder hacer un buen cuestionario y que fuese de utilidad. Las medidas de tendencia que observamos, que luego le enviábamos a cada uno esas medidas de tendencia cuando hacían la segunda vuelta o la tercera vuelta del Delphi, eran el promedio, la media aritmética, que es el valor central de la nota de las respuestas, la desviación estándar, que nos indicaba la dispersión de la distribución de las notas. Para que exista consenso tendría que estar en torno al más o menos 0,5, y el coeficiente de variación, que es la relación entre los dos primeros, entre esta desviación estándar sobre el valor de promedio, y cuanto más cercano al 1, menos consenso existe, cuanto más cercano al 0, ese valor, más consenso había. Con lo cual llegamos a un consenso pues bastante acertado, porque llegamos a ese 0. Luego nos pasamos a la metodología cuantitativa, que esto sí que fue, tuve que hacer un curso de análisis de datos bastante arduo, no se lo aconsejo a nadie. Y entonces os he hecho aquí un pequeño resumen, porque si no, no acabaríamos mucho, de la ficha técnica de la muestra, en que pongo el título de mi tesis, que es un poco larguillo. La técnica de investigación fue la cuantitativa, el ámbito geográfico al que me circunscribí fue España. En aquel momento en que no habían quebrado las empresas que han quebrado actualmente en pandemia, había 28.836 empresas de alojamiento turístico. La muestra que conseguí o obtuve es de 183 empresas. El nivel de confianza que alcanzamos de esos datos que obtuvimos de esa muestra fue del 92,8%. El error muestral fue la diferencia, que es un 7,2%. La unidad de muestra, como os he comentado antes, fueron ejecutivos y operadores de marketing y de revenue, directores comerciales, gerentes y titulares de negocio. El tamaño de la muestra, pues ya hemos dicho que era de 183, y intenté segmentarla porque consideré que a lo mejor había un comportamiento distinto según cada segmento en microempresas, pequeñas empresas, medianas y grandes empresas. De manera pues, que así observase si había un comportamiento distinto según en qué empresa respecto a este área. El método de recogida pues, fue a través de encuestas offline, presenciales y telefónicas, y a través de la encuesta online enviadas principalmente por correo electrónico, WhatsApp o bueno, a través de LinkedIn, utilizando la plataforma SurveyMonkey. Procedimiento de muestreo fue un muestreo aleatorio estratificado por afijación simple, estratificado por lo que os he comentado, y aleatorio para garantizar que no estábamos intentando ir a preguntar a un tipo de empresa que ya conocíamos, que habíamos seleccionado nosotros y sabíamos que iba a responder en un sentido, sino que fuese aleatorio y totalmente no dirigido, ¿no? La fecha del trabajo de campo fue desde mayo hasta noviembre del 2019. Y bueno, a quién fue dirigido lo hemos dicho antes, cómo se hizo a través de SurveyMonkey y encuesta online y offline, cuándo ya lo hemos establecido. ¿El objetivo cuál era? Probar con esa encuesta la hipótesis principal y las secundarias, con lo cual las preguntas que dirigíamos a través de esta metodología
estaban muy suscritas a los objetivos y las hipótesis secundarias. La estructura de la encuesta fue, primero, las características de la empresa, si se implementaban labores de revenue y marketing, existencia o no de relación entre estas dos áreas, estructura organizativa de estas dos áreas dentro de esa empresa, el grado de coordinación entre estas dos áreas y las herramientas que se están utilizando de coordinación. La obtención de datos sobre la variable de éxito y la de competitividad, me preguntaréis o os preguntaréis, ¿conseguiste que te dijesen cuáles eran sus ingresos totales y tal? Pues fue difícil eso, pero utilizamos también una base de datos que nos permitía, a través de conocimiento del NIF y el nombre de la empresa, conocer pues realmente cuáles eran sus ingresos medios anuales. Bien, y bueno, la obtención y tratamiento de datos se hizo a través de estas tres fuentes, como veis aquí, Preferente, El Economista y bueno, otras fuentes como LinkedIn y Facebook. Y luego la obtención y tratamiento de datos pues, en encuesta online, encuesta offline, aquí lo que hemos dicho antes, las tipologías de empresa, en qué proporción se utilizaron cada una, y luego esos datos que se habían obtenido, por ejemplo, que eran ordinales, por ejemplo, ¿desarrolla usted labores de revenue management? La respuesta sería sí o no, ¿no? Pues esa respuesta, que es una variable ordinal, la convertíamos en numérica, en 1 y 2, y luego la introducíamos, después de hacer una depuración de datos, la introducíamos en el paquete estadístico SPSS, que es una herramienta para análisis de datos, y ahí estudiábamos la correlación. Bien. ¿Y cuáles fueron las conclusiones de este estudio? Que podría seguir, pero intento resumir un poco. Primeramente, pues lo primero que nos encontramos es que sí que existía, o sea, bueno, hicimos un análisis comparativo de ambos, formulamos un documento, un nuevo concepto que es el Revenue Marketing, y determinamos una serie de conclusiones de ámbito descriptivo. La primera conclusión es: sí, señores, existe relación entre Revenue Management y Marketing, sobre todo en cuanto a su origen geográfico, sus objetivos, sus factores, entre otros aspectos. Esta es la primera conclusión científica a la que llegamos. Segunda conclusión, nos dimos cuenta que la amplia mayoría de las empresas de alojamiento turístico estaban llevando a cabo, sí o sí, en un 90,71%, labores de Revenue Management. Pero es que al mismo tiempo también nos dimos cuenta que el 87,8% de estas empresas de la muestra también efectuaban labores de marketing. Y esto nos venía a decir que para estas empresas se habían dado cuenta que eran importantes tanto un área como la otra, en igualdad, porque prácticamente entre el 90 y el 87 por ahí estaba la cosa, estas labores dentro de su empresa. Y eso significaba que, como las empresas no somos tontas, y menos las empresas de alojamiento turístico, descubrimos que éramos o que somos más competitivas si realizamos estas áreas, ¿no? Por otro lado, también en el estudio observamos como tanto en Revenue Management como en Marketing las empresas de la encuesta dijeron que utilizaban el esfuerzo en recursos humanos que utilizaban para estas áreas era similar, de entre 1 a 4 trabajadores a esta labor, de entre 1 a 4 trabajadores, tanto para Revenue Management como para Marketing. Con lo cual ya se establecía allí que es importante de igual forma el Marketing como el Revenue Management para la empresa. Y en general pues se estableció también, se descubrió que había una tendencia creciente de estas empresas a coordinar la relación operativa de estas dos áreas, de Revenue Management y de Marketing, siendo las menos coordinadas las microempresas y las más coordinadas las medianas empresas. Curioso, ¿verdad? Y luego, el grado en que se comparte la información, observamos que era muy mejorable, ya que solamente el 53,54% de estas empresas lo hacían con escasa o nula asiduidad, mientras que el resto, que era el 46,46%, lo hacían con una asiduidad más adecuada para que fluyera mejor la información. ¿Esto qué quiere decir? Que hay mucha posibilidad o capacidad de mejora,
Imaginémonos, si estas empresas han sido competitivas durante su trayectoria, han ido evolucionando y se han ido dando cuenta de que hacía falta desarrollar estas áreas, hay mucha posibilidad de mejora para llegar a que fluya mejor la información entre ambas, con lo cual podemos hacerlas más exitosas, podemos hacerlas más competitivas. La mayoría de estas empresas emplean herramientas de coordinación, ¿no? Un 89,62. Pero es que la herramienta principal que están utilizando es una herramienta prehistórica, que son las reuniones de coordinación, que no hacen que fluya a tiempo real la información, ni de forma sincronizada. Con lo cual, aquí vemos que puede haber una posibilidad de mejora bastante importante. Luego, pues nada, nos encontramos que las empresas de alojamiento turístico gestionaban estas dos áreas de forma unida o parcialmente unida. Este tipo de empresas que lo hacían así eran más exitosas, ¿no? Y luego que las empresas de alojamiento que gestionaban estas áreas de forma coordinada, además eran más competitivas. La transparencia en el manejo de la gestión de la información útil, nos dimos cuenta que era la que fomentaba realmente el éxito empresarial y permitía una capacidad de mejora de estas empresas. Y la utilización de herramientas de coordinación pueden contribuir a la mejora de la competitividad. Sin embargo, nos dimos cuenta que nos hacía falta más datos de más empresas, pero había una tendencia de que sí que suponía un éxito esas empresas, pero no era significativa esta variable, ¿no? No son una causa directa de éxito, al menos en la muestra que tenemos, ¿no? Luego, como conclusión, determinan que las estrategias de revenue marketing, que implican de forma eficiente y equilibrada a los recursos humanos en el objetivo común de obtención de satisfacción del cliente y maximización o optimización de rentabilidad, contribuyen al éxito de estas empresas, y que la implementación de la cultura de revenue marketing en toda la organización contribuye a la mejora de la competitividad de estas empresas. Después de estas conclusiones, bueno, esta es la misma que antes. Bien. También nos dimos cuenta que a mayor envergadura de la empresa, mayor y más relevante era el grado de asiduidad en que se compartía la información. También observamos cómo la utilización de herramientas de coordinación, como he dicho antes, no manifestaba un efecto significativo en el éxito de estas empresas, pero en pequeñas empresas sí que se detectaba este efecto, aunque su impacto pues, no era significativo. Luego, existen relaciones entre factores que describen la nota de éxito y los factores que describen el grado de coordinación. Y finalmente, si se mejoran los aspectos, y esto es importante, si se mejoran en estas empresas los aspectos que definen la relación de coordinación entre ambas disciplinas, es más que probable que el éxito de estas empresas y su competitividad sea mayor. ¿Qué aportaciones hemos hecho con nuestro estudio? Por un lado, hemos efectuado un estudio comparativo de ambas disciplinas. Se ha examinado las similitudes y diferencias y se ha hecho una aportación original que no se había hecho antes, que puede ser de enorme utilidad para el sector de alojamientos turísticos, tanto a nivel profesional como a nivel científico y académico. Como aportación segunda, se ha elaborado un decálogo o guía de buenas prácticas orientado a la mejora de la praxis empresarial del sector, en cuanto a estas dos áreas, sobre todo estas dos áreas de estudio, que son el Revenue Management y el Marketing. Como tercera aportación de nuestra investigación, se ha conseguido probar de forma empírica que realmente existe una correlación o existe un impacto entre las relaciones de coordinación de estas dos áreas y la competitividad y el éxito de estas empresas de alojamiento turístico. Y como cuarta aportación, se ha conseguido formular un original y novedoso concepto que consideramos que puede ser de utilidad para el sector, que es este concepto de revenue marketing. Bueno, me habéis oído decir y hablar del famoso decálogo de buenas prácticas que aquí he intentado resumir, pero que en la tesis está mucho más desarrollado. Y los 10 puntos que hemos creído cruciales son un primer punto que es
estas buenas prácticas serían: 1, la formación continua y transversal del equipo de Revenue Marketing. 2, proponemos una estrategia que se efectúe, una estrategia común con objetivos coincidentes y no coincidentes de Revenue y Marketing. Determinar las medidas concretas, hitos que nos ayuden a materializar el cumplimiento de estos objetivos. 4, determinar, importante, los indicadores comunes entre Revenue Management y Marketing que deben compartir ambas para conseguir sus logros u objetivos dentro de la empresa. Como quinta práctica que proponemos es promover un ambiente entre estas dos disciplinas de transparencia, cooperación, responsabilidad y profesionalidad. Además, se deben proporcionar los medios humanos y herramientas tecnológicas adecuadas a esa coordinación, que no siempre son los más caros, sino que tienen que ser los adecuados para la dimensión de cada empresa y para posibilitar ese flujo de información entre ambas disciplinas. También proponemos que se establezca una comunicación fluida, eficaz, que favorezca el acceso de la información a un tiempo real, de forma sincronizada, concretando unos procesos y unos medios que lo posibiliten. Y también proponemos consensuar, este es importante, un procedimiento de actuación claro, ágil y sencillo para adaptarse con agilidad al entorno en la toma de decisiones de precios y campañas de marketing. Promover también el espíritu de innovación y una fluida adaptación al entorno, midiendo constantemente las posibles consecuencias de cada decisión que se toma, que deben ser conocidas por ambas áreas, ¿no? Introducir y proponer, finalmente, la cultura de Revenue Marketing y la vocación de servicio al cliente a toda la organización a través de la formación destinada a todo el equipo de la compañía. Evidentemente no puede ser que haya un trabajador que no sepa qué se está haciendo en Revenue Management ni qué se está haciendo en Marketing, y deben estar todos implicados en esa labor. Y bien, como aportación final, pues decir, bueno, primeramente que hemos conseguido introducir una nueva técnica de mejora de la competitividad de las empresas de alojamiento turístico en España, mediante una simbiosis perfecta entre Revenue Management y Marketing. Esta técnica, os adelanto que esto está en fase de más investigación, esta técnica tiene diferentes estadios o etapas. Una primera etapa, que es la etapa de determinación de los KPIs o métricas a compartir entre ambas disciplinas, entre Revenue Management y Marketing. Una segunda etapa, también importante, que es la de implementación de la tecnología que permita de forma eficiente el tráfico de la información compartida a tiempo real. Una tercera etapa, que es la predicción bidireccional, y digo predicción bidireccional porque normalmente el que predecía era el Revenue Manager y el Marketing las veía venir. Pues no, aquí va a haber una posibilidad de que fluya esto, que haya una predicción bidireccional de los patrones de comportamiento del cliente y de las consecuencias de cada decisión que toman uno u otro en cada área en cuanto al precio y campañas de marketing, ¿no? De manera que no ocurra la paradoja de que se esté generando una campaña de marketing en unas fechas y en un momento para un momento en que realmente no hace falta porque ya está lleno el hotel, y eso lo sabe el Revenue Manager, pero no lo conocía el marketing. De manera que hay que evitar eso de esta manera. Y luego la fase cuarta, que es la de la fase futurista, que esta no se ha implementado en ninguna empresa, que es la de la automatización del Revenue Marketing. Sí que existe la automatización del Revenue Management, pero no existe la automatización del Revenue Marketing, porque no solamente se despliega en el ámbito del Revenue Management, sino que también se despliega en el ámbito del marketing, de manera que a través de la inteligencia artificial, supervisada por la intuición humana, sea capaz la máquina, con esa supervisión humana, de establecer acciones de marketing y de revenue management al unísono, compasadas, de manera que pues, lance la campaña en función del precio que le ha dado el revenue manager como aconsejado, ¿no? Y bueno, básicamente esta era la aportación, las aportaciones, un resumen de las aportaciones. Y bueno, me he encontrado, toda investigación tiene que tener un apartado que es de limitación.
Sí. De limitaciones, ¿no? La primera limitación que nos encontramos es la duda científica, y es decir, que hasta luego, nuestra investigación, como es de nuestra investigación debe quedar sometida, como cualquier otra, a nuevas revisiones, descubrimientos y puntos de vista científicos en busca del conocimiento más exacto y verdadero de la cuestión, de manera que está sometido siempre a la duda científica. Por otro lado, aún quedan otras limitaciones que aún quedan por analizar en el futuro, otras líneas de investigación más orientadas al desarrollo más pormenorizado de esa guía de buenas prácticas que hemos iniciado, además del desarrollo y el examen de las consecuencias de la posible y futura automatización de las funciones de revenue marketing y, sobre todo, la relevancia del factor humano en el seno de las mismas. Finalmente, me he encontrado también unas limitaciones, y es que la dificultad en el acceso a la recolección de los datos, porque ha habido empresas que no han sido muy transparentes, lo entiendo, ¿no? Existe una cierta opacidad o falta de transparencia de algunas empresas por razones básicamente estratégicas, lo que ha limitado cuantitativa y cualitativamente la muestra. Otra limitación ha sido la falta de estudios e investigaciones similares previas que hayan servido de marco para poder iniciar mi investigación. Una dificultad en cuanto a la elección de la metodología óptima para conseguir hallar la verdad, y finalmente la complejidad en cuanto a la extensión de la materia estudio, que ha supuesto una dificultad añadida para estructurar a nivel comparativo ambas disciplinas, ¿no? Finalmente, como logros, otras recomendaciones, siempre saber que mi investigación está sometida a la duda científica, y la intención de que se pueda hacer en el futuro un código más exhaustivo de buenas prácticas y la posible investigación de la automatización de estas funciones, ¿no? Bien, pasamos al bloque de éxito versus fracaso, para mí crucial. La pregunta que nos hacemos es: ¿puede el revenue marketing hacer exitosas a las empresas hoteleras? Esta es la clave. ¿Puede lo que yo he investigado servir de utilidad al sector hotelero? Posible respuesta: las empresas serán exitosas si detrás de ellas existe o hay personas que entiendan lo que es el éxito y lo que puede llevar al éxito a estas empresas. Bien, entonces aquí viene mi teoría muy particular de lo que es el éxito y el fracaso, ¿no? Por un lado tenemos un hecho, cualquier hecho en la vida, ¿no? Y ese hecho puede ser considerado un éxito o puede ser considerado un fracaso. En cuanto a la primera opción, un hecho considerado éxito, aún tenemos dos posibilidades más. Según yo entiendo, puede existir un éxito del éxito cuando se aprende de él, cuando se relativiza, siempre con humildad. Pero ese éxito se puede convertir en fracaso y entonces definirse como el fracaso del éxito cuando ese éxito se convierte en narcisismo, en autocomplacencia y en prepotencia. Un ejemplo del éxito, Rafa Nadal. Un ejemplo de fracaso del éxito, pues conocemos de cerca muchos, ¿no? En cambio, en la vertiente del fracaso, en esta vertiente, podemos encontrarnos también dos posibilidades. Que de ese fracaso, que es lo único que podemos controlar del fracaso del COVID y de la pandemia, es este, ¿no? De ese fracaso podemos convertirlo en éxito del fracaso o podemos convertirlo en fracaso del fracaso. ¿Cuándo se da el éxito del fracaso? Cuando aprendes de él, cuando analizas sus causas para evitar que vuelva a suceder, cuando asumes responsabilidades. Y eso es lo que tenemos que aplicar a la pandemia del COVID. Podemos conseguir, lo único que podemos conseguir
de ese fracaso es convertirlo en éxito si aprendemos de él, si analizamos sus causas e intentamos poner los medios dentro de nuestro alcance para evitar que vuelvan a suceder. Y desde luego asumir responsabilidades, que no todas las responsabilidades son de un agente, sino que también podemos tener algo de culpa en ese fracaso. Y finalmente, el fracaso del fracaso es aquel que se da en los casos de victimismo, siempre me pasa a mí, la no asunción de responsabilidades, es que yo no tengo la culpa. Y esta es, pues bueno, muy usual encontrarnos con el fracaso del fracaso. Ahora os voy a poner algún ejemplo de casos en que puede entenderse que ha habido un éxito del fracaso o viceversa. ¿Vale? Bien, tenemos aquí ante nosotros un personaje por todos conocido, es Albert Einstein, que de pequeño tardó en hablar, no habló hasta los 4 años, y en leer, que no leyó hasta los 7 años. Su familia pensaba que tenía un retraso mental, ¿no? Así que abandonó el colegio a los 15 años por sus dificultades y las malas notas que sacaba en historia y lenguaje, pero sin embargo, y luego además tuvo dificultades para comunicarse y aprender de forma tradicional, pero luego se supo que lo que le pasaba a Einstein es que era disléxico, ¿no? Y sin embargo presentó una propuesta de tesis doctoral que fue rechazada, y su tesis en concreto sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento fue descalificada porque el tribunal no entendía la complejidad del trabajo. Finalmente acabó ganando el premio Nobel en física por el descubrimiento del efecto fotoeléctrico y su teoría de la relatividad, que corrigió varias deficiencias en la física de Newton, ¿no? Con lo cual aquí vemos un claro ejemplo de lo que es el éxito del fracaso, ¿no? Cuando una trayectoria que parecía que iba a ir por un rumbo, pues ha hecho que esta persona, en vez de aplacarse, pues consiga salvar esas dificultades que tenía en un inicio. También tenemos aquí otro personaje que también a mí me parece bastante ilustrador, que es el de Thomas Edison, que sus profesores pues insinuaron que era muy estúpido para aprender, que era un niño hiperactivo y distraído, que era considerado como difícil, ¿no? Por lo que su madre, que dijo, bueno, a mi niño pues no lo voy a dejar que le hagan esto, me lo llevo para casa y le enseño en mi casa. Entonces hizo una enseñanza en casa y con el paso del tiempo pues recibió una serie de 93 patentes en Estados Unidos, de las cuales hay alguna pues un poco más conflictiva, e inventó la bombilla, el fonógrafo y la cámara de película. Entonces, todos aquellos profesores que decían que era muy estúpido para aprender, en ese momento, pues, cuando vieron toda su trayectoria, debieron pensar que algo de equivocación tenían en sus palabras, ¿no? Pero lo importante es ver la actitud que tuvo Thomas Edison de convertir su fracaso inicial, sus pequeños fracasos iniciales, en una oportunidad de cambiar eso y de mejora. Y luego tenemos a nuestro queridísimo Walt Disney, que bueno, pues era empresario, animador, guionista, actor de voz y productor, que no lo tuvo fácil en sus inicios, trabajó como ilustrador comercial desde los 18 años y al principio era tímido, retraído, inseguro, introvertido, pero supo cambiar esos defectos. Y un año después, primeramente un año después de fundar su empresa, que era Logogram Films, en 1922, pues tuvo un gran fracaso porque acabó en bancarrota, y para poder viajar a Hollywood, pues tuvo que vender su cámara, ¿no? Acabó, sin embargo, se repuso de todos estos inicios un poco más dificultosos y acabó fundando la fábrica de los sueños que todos conocemos como los estudios Disney, introduciendo avances como el sonido sincronizado, el Technicolor a 3 bandas, etc. Obtuvo 22 Oscars, 59 nominaciones, 2 Globos de Oro y un premio Emmy. Con lo cual, este es un claro ejemplo de lo que es convertir el fracaso en un éxito. Fue el éxito del fracaso. Y aquí tenemos la frase que me gusta siempre traer a colación, que es la de Henry Ford, ¿no? Empresario y emprendedor estadounidense, fundador de la compañía Ford,
y padre de las cadenas de producción modernas. Y la frase pues, es muy esclarecedora: el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Y esta es una frase que podíamos aplicarnos todos en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo del COVID. Aprendamos de ese fracaso y convirtámoslo en una oportunidad para empezar de forma más inteligente. Finalmente, bueno, pues aquí tenemos Winston Churchill, político, estadista, historiador y escritor británico, conocido por su importante papel en la Segunda Guerra Mundial, su liderazgo del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, y la frase bastante esclarecedora es la de que el éxito es la capacidad de ir de un fracaso a otro sin perder el entusiasmo, ¿no? Bueno, como vemos, pues básicamente esta es mi exposición y pues sí que quiero abrir un debate por si acaso hay alguna pregunta que queréis hacerme, que me la podría ir pasando la persona, el técnico, que es Irene, porque dejo un espacio para saber si puedo ayudaros en algo. Mientras, pues agradeceros que hayáis escuchado pues, mi conferencia y espero haber sido de utilidad. ¿Sí? ¿Me pasan alguna pregunta? Vale. ¿Finalizo? Vale. Pues viendo que no hay ninguna pregunta, pues simplemente despedirme con esta frase. El agradecimiento es la memoria del corazón, y espero pues haber sido lo suficientemente clara y haber intentado pues con un granito de arena que he aportado pues a que el sector turístico y el sector hotelero pues tengan otra herramienta más para garantizar su competitividad y su éxito. En cualquier caso, pues también quiero aprovechar la ocasión para primeramente transmitir mi agradecimiento a UNTUR, también mi agradecimiento a Fomento del Turismo en Ibiza, y también mi agradecimiento a la EDH, la Asociación Española de Directores y Directivos de Hotel, y transmitir también a mis compañeros hoteleros y mis compañeros profesionales del sector turístico pues un mensaje de fuerza, unidad y apoyo en estos momentos difíciles que estamos viviendo, y bueno, intentemos en la medida de nuestras posibilidades convertir este problema y estas dificultades en una oportunidad de cambio y de éxito, de alguna manera que realmente haga que estas circunstancias no se conviertan en algo inútil, sino que podamos convertirlas en algo que nos sirva de medio para mejorar y tener una mejor competitividad y hacer que el sector turístico y hotelero lidere realmente la recuperación económica de nuestro país y de Europa en general. Así que muchas gracias por atenderme, muchas gracias por aguantarme casi 2 horas. Espero haber aclarado alguna duda y simplemente pues ponerme a vuestra disposición para lo que necesitéis, que podéis encontrarme tanto en LinkedIn como pues, en mi correo electrónico, que es alicia@mijourneybiza.com. Muchas gracias y un abrazo a todos, mucho ánimo.